Saludos y besos en el ducto de lotes para Salvador Aldama hasta Tijuas, Joselo 1960 hasta Chivalandia, el periodista Eder Vargas hasta Chihuahua, Néstor Daniel hasta Querétaro, Joaquín León hasta Guaguapan de León, Oaxaca, Azrael Bolaños, Oscar Reséndiz hasta Querétaro, José Alvarado hasta Saltillor, Coahuila, Róctor López, José Luna hasta Birmingham, Alabama, Abraham Montoya Lagos y a Tomás Valenzuela. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, saquen los tamales con pelos antes de que lleguen los ucranianos. En la última semana de febrero se dio algo que ya estaba cantado desde hace algunos meses, que tarde o temprano iba a pasar y que a todas luces se mostraba como el terrible pasillo del fracaso que conduciría los retazos que quedaban de la carrera de Nicolás Castillo como futbolista y también de su trayectoria. La forma en la que le cortaron el cuello en Aguascalientes era algo lógico, pues con la llegada del Jimmy Lozano era de asumirse que pondría orden en su vestidor, que depuraría su plantel y eso incluía gestionar la salida del chileno por la vía rápida. Porque más allá de todo su contexto de salud y de su falta de minutos, no hay forma de ocultar que sigue viviendo de un buen momento que atravesó en los Pumas, de la esperanza de recuperar su salud al 100 y convertirse en ese killer del área que dio muy buenos dividendos en el Pedregal hace algunos ayeres. Tras darse a conocer su baja, la gente que sigue a la Liga MX y sobre todo los aficionados de Pumas y del América le han dado con todo. Incluso existen comentarios donde la gente deja sus burlas, su ironía y su humor negro. Las reacciones de estos, que hace años gritaban sus goles y que ahora le pegan en las redes sociales, se presenta como la forma en la que está pagando su karma gracias a su actitud. Porque en el primer video que se hizo a Nico en este canal, link que dejaremos en la descripción, se dijo que el chileno terminaría pagando el triste karma que se aventó después de su traición. Sin embargo, no basta con decir que su baja del Necaxa obedece a su estado físico, a los problemas circulatorios que derivaron de sus lesiones y de cómo su vida estuvo en la cuerda floja. Porque justamente en una entrevista posterior a su lucha contra la trombosis, el chileno declaró que para él lo más importante era estar vivo, tener salud y que su paso por el hospital fue algo que le cambió la vida por completo. Eso es la explicación del por qué ya no se arriesga, por qué ya no va con todo al choque y por qué se cuida cuando juega. Lo que en realidad huele a un retiro casi inminente a corto plazo. El hincha de la U de Chile, ese chavo que se instalaba en la grada y dejaba su garganta como lo hacen miles en los estadios, no pudo sucumbir al descaro de haber traicionado sus ideales. Porque previa a su lesión se pudo comprobar que Nico nunca pudo ser el mismo como cuando fue en el Pedregal y de que nada sirvió todo el billete que estaba recibiendo en Cuapa porque al final su triste destino estaba escrito. Para los que no tienen memoria corta, pareciera que Nico está pagando una gran factura por buscar solo el dinero y no el fútbol, por la ambición y la traición, pues sus últimos contratos han sido solo para sacarle hasta el último centavo a quien se deje, engañando a los clubes y siendo solo un estorbo en el vestidor. Porque si se hace un análisis cuidadoso alrededor de su historial de lesiones, se tiene que concluir que Nico Castillo nunca debió ponerse los zapatos de fútbol, luego de haber caído en una trombosis, la cual sigue pagando muy caro. Es por eso que hoy te presento, hasta aquí llegó el deplorable final de la carrera de Nico Castillo. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Todos los niños que aman este deporte han tenido el sueño de jugar al fútbol profesional, de ponerse la camiseta de su equipo favorito y de romperla en la cancha del estadio de sus sueños. La anterior también fue la fantasía de Nico Castillo, quien tuvo una infancia ligada al fútbol, que desde pequeño formó parte de equipos locales y posteriormente se formó en la Universidad Católica de Chile. Existen diferentes fotografías donde es posible apreciar a Nico en el corazón de la hinchada, en los puntos centrales de los cruzados, la barra de la U Católica de Chile, pues esas acciones lo evidencian como un joven que nunca dejó de ser hincha. Esto es importante porque Nico fue un jugador que vivió el fútbol a su máxima intensidad. Esto, en automático, se conectó con su forma de jugar y permitió explicar que Castillo triunfó en los clubes con los que logró hacer una simbiosis con el equipo y afición.
Pero su exceso de pasión fue un arma de doble filo, pues cuando se hacía uno con su club, iba por todo, buscaba y peleaba cada balón como si fuera el último. No se arrugaba, siempre se le vio meter la pierna sin aflojarse y por tal motivo terminaba los juegos con las piernas hechas pedazos. Con el paso del tiempo y después de haber traicionado sus ideales gracias a la fama y el éxito efímero que logró en México, el nivel de este jugador fue bajando poco a poco. Es probable que la falta de minutos y el tiempo transcurrido entre las lesiones fueran elementos claves en la pérdida de su calidad, de su instinto goleador y de su potencia. Pero, entre todo lo antes visto, hay algo que lo marcó de por vida. Castillo se vendió como si hubiera sido cualquier vedette o cualquier mercenario de este deporte, justo en su mejor momento. Porque, por exagerado que esto suene, la U Católica de Chile no figura como el equipo con mayor tradición e importancia en su liga. Por encima están clubes como la U de Chile y el Colo-Colo, equipos que son detestados por las barras bravas de los otros clubes. Y justamente por su pasado se plantea que le dio la espalda a sus ideales como hincha. Esa puede ser una de las razones por las que su paso por el nido nunca fue como el de la U Católica o en CU. Además de su falta de blanquillos para sostener lo que alguna vez juró nunca hacer, que era jugar para el América. Y en este sentido, muchos dirán que en el profesional eso ha quedado en el olvido, que los jugadores se dedican a eso y que siempre darán lo mejor de sí, sin importar el equipo. Pero por muy profesional que se vuelva este deporte, el fútbol nunca pierde esa esencia en la pasión y mucho menos en un aficionado. Hoy en día es una realidad, muchos futbolistas solamente buscan el dinero y solo son pocos los que se fajan el uniforme y mueren por sus colores. La mayoría se convierten en mercenarios que solo van por los fajos de billetes. Esa misma tendencia la siguió este personaje justo en su momento más importante y donde había salido por la puerta triunfante de los Pumas. Pero vayamos a los números en el éxodo de lesiones que este tipo sufrió. Tan solo en México, Castillo ha tenido mucho más de 10 lesiones, de las cuales tan solo un par fueron por temas musculares y estas se pudieron haber dado por una sobrecarga muscular, por un esfuerzo físico donde el jugador exigió de más sus capacidades o por situaciones lejanas a una lesión derivada de un golpe o de una jugada artera. Si puntualizamos sus lesiones en el tobillo, en el peroné y en el tendón recto femoral, estas fueron ocasionadas por un contacto rival, por una entrada quizá no violenta, pero donde Nico, por la inercia, no le fue nada bien. Siempre que un jugador se lesiona, puede ser por el momento o el tipo de contacto y por alguna extraña razón, que no sea el karma, Castillo siempre llevó la peor parte. Incluso algunos aficionados conspiraron con que el jugador se hacía lesionado para no jugar. Sin embargo, lo que es real es que estos incidentes le empezaron a menguar el nivel y a dejarlo en una posición nefasta del inicio de un fracaso cantado. Algo que se le puede aplaudir es que este sujeto era pasional. Sin embargo, como dicen, todo en exceso es malo, y aún con el cuerpo lesionado quiso jugar como en sus mejores épocas. Aunque el cuerpo ya no estaba para esos trotes, y mucho menos después de haberse recuperado de una trombosis. Tal vez su error fue querer más del 100 por las camisetas que sentía pasión y en las que le eran indiferente, no entregó ni el 50 y aún así pasó por el quirófano. En el silencio de su fracaso, Castillo estaba contando las horas para saber que quedaba fuera del Necaxa. Al final de febrero de este año, por su cabeza corrían muchas cosas, como una película donde le mostraba seguramente que aquellos años de gloria estaban totalmente en el olvido, diluidos por su terrible y lamentable realidad. Jornada 2 del Clausura 2020, donde el América recibió a Tigres, Nicolás entró de cambio por Giovanni Dos Santos al minuto 75. Y al poco tiempo se dio una jugada desafortunada cerca de la media cancha. Castillo y Jordan Sierra disputaron un balón dividido que venía cayendo. El americanista fue más rápido y le punteó la pelota a su rival. Lo que Castillo jamás imaginó fue que Jordan le dejó la pierna y no hizo el mínimo intento por evitar la inercia de la jugada. Por lo tanto, se dio un contacto muy fuerte en el que Castillo sacó la peor parte. Las repeticiones de la jugada no permitieron apreciar con claridad el contacto. Solo se percibió que mientras que Nico no pudo quitar su pie, el jugador de Tigres llegó con todo pero sin mala fe. Esta entrada derivó en la ruptura de su tendón femoral, uno de los más importantes de la extremidad. La pregunta
pregunta es, ¿mala suerte, negligencia o karma? No obstante, lo interesante de este asunto es que lo dicho por el Dr. Gerardo Meraz para ESPN, que cabe señalar que Meraz es un tipo altamente calificado para opinar sobre este tipo de lesiones, quien además de ser un profesional de la salud, también es cercano a los medios de comunicación y el fútbol. Este doctor declaró para ESPN que esa lesión se pudo haber evitado, ya que en jornadas previas Nico había manifestado dolores a nivel muscular y que los preparadores físicos de Miguel Herrera no supieron llevar bien su proceso. Al final de cuentas, Nico necesitó una cirugía, pero no contento con eso, en la arteria femoral superficial se generó una trombosis. En estos días se ha mencionado mucho este padecimiento y por eso es importante aterrizarlo para entender bien la complejidad del mismo. Una trombosis se da cuando los vasos sanguíneos empiezan a acumular en el interior de la vena, formándose un coágulo que impide el paso libre de la sangre por las arterias. Este se pudo haber formado por el golpe entre el americanista y el jugador de Tigres. También se pudo haber generado tras la ruptura del tendón femoral o en el momento en el que se estiró la arteria tras el rompimiento del cuádriceps. El problema de este coágulo es que impedía la circulación de la sangre desde el punto de formación hasta sus miembros inferiores, pues cualquier situación que impida la circulación de la sangre por el cuerpo es una situación que pone en riesgo la integridad de la persona afectada. Todo lo relacionado con el aparato circulatorio es de suma importancia, pero una trombosis de este tipo pudo haber tenido repercusiones fatales, desde haber perdido la pierna hasta una asfixia, poniendo en peligro la vida. Lo que poca gente sabe es que una trombosis es una enfermedad que suele dejar secuelas. Incluso, la mayoría de los pacientes han manifestado molestias después de un año del episodio trombótico. Entre las secuelas más comunes está la sensación de dolor, comezón, hormigueos, calambres, picor, pesadez, hinchazón o alguna combinación de estas sensaciones. Cuando se da un episodio trombótico como el que tuvo el chileno, es normal que la piel se endurezca, que se oscurezca y corre el peligro de que en la zona afectada aparezca una úlcera. Es verdad que Nico tuvo la suerte de que esta situación se diera en su pierna, porque si se hubiera dado en otros órganos cercanos al corazón o al cerebro, pudo haber sido más letal. Y para ejemplificar esta situación, basta señalar el destino que tuvo el legendario portero del Pachuca, Miguel Calero. A pesar de que Santiago Baños se le ha dado con todo por su mala gestión al frente de las Águilas del América, se tiene que reconocer que el AME se portó a la altura de las circunstancias, que en todo momento apoyó al jugador, que se hizo responsable de todo lo relacionado con su recuperación y que a pesar de todo el tiempo que se ocupó para que el chileno volviera a pisar la cancha del Azteca, la institución crema no se desesperó y le dieron una última oportunidad. La paciencia en Cuapa fue tan grande que en la época de su lesión, el Piojo Herrera era el timonel azul crema y cuando se reincorporó al equipo ya estaba Solari en los controles. Uno de los reclamos que más le han escuchado a los seguidores americanistas es que Castillo solo fue a robar al nido, que se la pasó lesionado, cobrando muchísimo dinero que nunca desquitó. Y no se debe descartar una hipótesis que hasta ahora nadie había planteado. Muchos criticaron que Nico había traicionado sus ideales, que se tragó las palabras que dijo cuando vistió la camiseta auriazul. Porque en Pumas no solo hizo goles, sino que le agarró cariño y arraigo al equipo. Incluso existen videos donde le está enseñando a su hijo a entonar el Goya universitario. La relación entre Nico y la Rebel fue tan grande que hubo miembros de esta barra que se tatuaron en la piel al delantero auriazul. Sin embargo, cuando se dieron rumores de que había interés en el América por sus servicios, Nico dijo que jamás jugaría para las Águilas, aunque después de un paso desafortunado por el Benfica, terminó usando la camiseta azul crema, cayendo en un doble discurso que no fue perdonado por los aficionados de Pumas. Existe un dato muy interesante para entender su regreso a la Liga MX, porque es probable que el delantero haya aterrizado en el nido cuando sabía que le quedaban muy pocos años en el fútbol. Aunque solo es una suposición, ese argumento tiene lógica al ver que en su estancia en CU ya había dado señales del carácter recurrente en sus lesiones. Además de que en su llegada a la Liga Portuguesa tuvo otra lesión que le impidió arrancar con todo. Eso podría evidenciar que el mismo Castillo ya supiera algo que no andaba bien con su cuerpo, pero sería ilógico, si es que vives de jugar fútbol, que al saberlo engañes al equipo,
al representante e incluso los mismos médicos del América. Por eso el argumento que más cabe en esta historia por los hechos y acciones es que Nico regresó al América solo por las cantidades abismales de dinero que recibió. Es en este punto donde hubo un engaño de alguna manera, ya sea de Nico Castillo hacia la gente que le ofreció chamba o incluso se podría manejar que el engaño fue directamente consigo mismo. No se descarta que existiera en el jugador un deseo genuino por recuperarse y competir por un lugar en el América, en Brasil y después con el Necaxa. Tampoco se puede descartar que exista una complicidad con su promotor, porque alguien que lleva una buena tajada por acomodarlo en un club no iba a perdonar sus últimas comisiones, pues al final esto es un negocio. Y todo lo antes mencionado aterriza en el momento de la rescisión de su contrato, porque Necaxa tuvo muchos argumentos para quererlo fuera de sus filas, porque el tiempo que estuvo en la cancha fue mínimo. Sin embargo, los Rayos encontraron la manera de rescindir su contrato porque el chileno nunca entregó los exámenes médicos que le fueron solicitados. Y si usted no sabe, cuando llegó a Necaxa, ni Pablo Guede en su momento confiaba en él. Por eso, este había instruido que solo vería de 15 a 20 minutos por partido, por lo que se hizo un contrato por 5 meses, en los cuales recibiría un salario simbólico, dado a sus problemas físicos. Si mostraba fútbol, le renovarían. Si no, simplemente quedaría en la anécdota de un delantero echado a perder y que está en la tablita arriesgándose a sufrir una lesión más delicada. La realidad de Nico Castillo es digna de una parábola, la del jugador que en algún momento fue top y hoy pareciera que anda mendigando trabajo. Es alucinante cómo este jugador tuvo en sus manos la gloria, incluso pudo haberse quedado más tiempo en Pumas para seguir haciendo historia. Pero desgraciadamente las ambiciones personales lo terminaron por corromper. También hay que señalar algo muy importante. Si bien una lesión nadie la espera, lo que ha aquejado a Nico es sinónimo de un muy mal momento. Porque pocos son los futbolistas que terminan como él, ya que su cuerpo no da para más, disminuyendo así considerablemente su carrera. Nico en estos momentos pasará a ser un jugador que tendrá trabajo por encomienda. El tiempo seguramente lo va a cansar. A él y a sus lesiones y los millones que algún día ganó simplemente se terminarán por diluir. Nico Castillo debe reconocer que a pesar de todo el trabajo de recuperación que ha llevado, de las cirugías que se ha realizado y de que ha puesto todo lo humanamente posible para retomar su carrera, el cuerpo ya no le da para más. En sus últimas apariciones en la Liga MX parecía otra persona, otro jugador, y no se habla de su cambio de look, sino porque se extraña la forma en la que se paraba en la cancha, porque sus reflejos, su potencia y su presencia en el ataque ya nunca fueron lo de sus mejores años. Es lamentable cómo un jugador de su talla lucha por sobrevivir de algo. En los videos de sus terapias, en las fotos donde se le ve caminando con muletas y se aprecian distintos aparatos a los que su cuerpo fue sometido para poder rehabilitarse, con ver este tipo de imágenes basta para tenerle respeto a un tipo que, a pesar de tener todo en contra, se logró levantar de una cama de hospital. Logró salir del quirófano en distintas ocasiones y tuvo las agallas de volver a ponerse los tachones y de brincar a la cancha con toda la responsabilidad médica que esto implica. Pero por todo lo hablado en este video, y a menos de que se dé un milagro, lo más conveniente para Castillo es colgar los tachones en lugar de manchar aún más su imagen y seguir cobrando por algo que ya no es capaz de hacer al 100%, y así no ser tachado como un ladrón de cuello blanco, evitando que el karma siga cobrando un precio muy alto, una cantidad que hasta ahora no ha podido liquidar. Es por eso que yo te pregunto, ¿con qué imagen de Nico Castillo te quedas? ¿Con la del jugador que la rompía o con el de sus últimos años? Y sobre todo, ¿crees que llegó a su retiro o aún tiene crédito en el fútbol profesional? Déjame saber aquí abajo tus respuestas. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.